El doctor Eduardo Cruz Joque fue uno de los chilenos más notables, brillantes y polifacéticos del siglo XX. Hombre de gran vocación pública, no solo fue un médico destacado en la ciencia y el ejercicio de su profesión, sino que también tuvo una importante incursión en política, en diversos cargos de relevancia. Fue ministro de Estado, senador, y en 1946 incluso fue candidato presidencial por el Partido Conservador, en la campaña que llevó al radical Gabriel González Videla a la presidencia de la República. Cruz Joque fue un personaje carismático y con gran vocación social. Tuvo seguidores que vieron en él un ejemplo de servicio, con una mirada que mezclaba aspectos propios del pensamiento conservador con otros de renovación social en la línea social cristiana que lo definió. Cruz Joque nació en 1899 en Valparaíso. Estudió en el Colegio Sagrados Corazones y luego se trasladó a la capital, donde siguió la carrera de medicina en la Universidad de Chile. Paralelamente, participó en la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos, la ANEC, gran cuna de líderes de la cual fue presidente en 1920. Jorge Gómez Ugarte, que publicó un gran libro sobre aquellos tiempos titulado Ese cuarto de siglo, 25 años de vida universitaria en la ANEC, recordaba al joven y destacado estudiante de medicina como alguien de gran calidad humana, intelectual y moral, además de ser un orador original, personalísimo e iluminado, que siguió vinculado a la asociación a través de charlas siempre bien informadas y con exposiciones atractivas. El concepto de ser un iluminado lo seguiría acompañando durante su vida. Como persona, destacaba por tener una cultura bastante amplia que excedía los límites exclusivamente profesionales. Por ejemplo, se acercó a la filosofía de Henri Bergson, a quien solía citar. Admiraba y seguía a Santa Teresa de Ávila y a San Juan de la Cruz, quienes lo conducían al absoluto, según decía. Leía en ocasiones en voz alta El misterio de la caridad en Juana de Arco, de Charles Péguy. En el plano más personal, tuvo amistad con Federico García Lorca y con Gabriela Mistral. Su hija Marta Cruz Joque publicó hace algunos años un libro clave para conocer la vida del doctor, titulado Eduardo Cruz Joque, Testimonios. En él cuenta sobre unas tertulias que tenía los sábados, que muchos recordarían como grandes jornadas de amistad y también de conversación de alto valor cultural. Sin embargo, su gran tema era la medicina, la salud, no solo de sus propios pacientes, sino del pueblo en general. Le preocupaba especialmente el drama del hambre y la necesidad de enfrentar la desnutrición en Chile, un mal extendido en aquellos años, a lo que dedicaría parte importante de su inteligencia y voluntad al asumir tareas públicas. El 15 de enero de 1937, a finales de la segunda administración de Arturo Alessandri, asumió como ministro del recién creado Ministerio de Salubridad, Previsión y Asistencia Social, en el cual no solo mostró su alta formación intelectual, adquirida en Chile y durante su estadía en el exterior, sino también una profunda sensibilidad social. Cruz Joque manifestó una especial preocupación por la alta morbilidad y la altísima mortalidad infantil, una de las lacras más graves que afectó al país durante gran parte del siglo XX. A solo un mes de estar en el cargo, impulsó la creación de un Consejo Nacional de Alimentación, con presencia de médicos y de otras personas del mundo público y privado. Cruz Joque expresó su visión en un plan de gobierno presentado por el ministro de Salubridad, en el cual registraba algunas deficiencias características de la alimentación de los niños de Chile. El documento destacaba 5 aspectos principales: la subalimentación de parte importante de la población infantil, la insuficiencia de la producción de alimentos protectores en el país, leche, carne, huevos, frutas, la deficiencia de fósforo y calcio en algunos alimentos, la falta de carne y alimentos proteicos a disposición de parte importante de la población, la poca variabilidad del régimen alimenticio habitual. Un artículo del Mercurio sostuvo a continuación que la alimentación del pueblo era el más grave de los problemas nacionales y consideraba que el proyecto de Cruz Joque era admirable, pues se trataba de un plan socialmente avanzado elaborado por un ministro conservador. Esa combinación es lo que había llevado a proponer un programa renovado y necesario en una sociedad caracterizada por la pobreza. La presencia en el Ministerio de Salubridad tuvo resultados concretos y positivos, como aparece explicado en el completo estudio de Carlos Uneus y María Paslanas, Ciencia, Política e Historia, Eduardo Cruz Joque y el Estado de Bienestar en Chile 1937-1938, publicado en Revista Historia en 2002. En la práctica, en menos de 2 años en el cargo, el médico conservador pudo proponer y llevar a la práctica ciertos proyectos socialmente valiosos y que fueron aprobados en el Congreso Nacional. Uno de ellos fue la Ley de Medicina Preventiva, la Ley 6.174.
Esta normativa tuvo su origen en unas encuestas que realizó Cruz Coke para conocer la realidad de las enfermedades en Chile, que mostraba que ellas muchas veces estaban más extendidas de lo que se reportaban, porque habitualmente los trabajadores ignoraban su mal estado de salud o bien lo ocultaban porque temían perder sus trabajos. Esto fue lo que llevó a la mencionada ley, que tenía dos aspectos principales: el examen preventivo y el reposo para los enfermos, precisamente porque se encontraban debilitados o inhabilitados para trabajar. El efecto debería notarse tanto en la salud de las personas como en la economía de las empresas y del país. Entre las enfermedades que debían prevenirse precozmente se encontraban áreas tan diversas como la tuberculosis, la sífilis, el reumatismo, las enfermedades del corazón y de los riñones, así como también otras derivadas del trabajo, el saturnismo, la antracosis, la silicosis, la anquilostomiasis y otras del mismo tipo. Otro logro fue la aprobación de la Ley de Nutrición Madre e Hijo, la ley número 6.236. Esta normativa tenía 5 ideas centrales, cuya sola enunciación muestra su importancia y anticipa los efectos que llegaría a tener con el tiempo. 1. El examen preventivo a la embarazada. 2. La atención del parto. 3. Control del recién nacido. 4. Control periódico del niño hasta los 2 años. Y 5. Entrega de alimentos y de los medicamentos que fueran necesarios. A todo lo anterior se sumaba un importante aspecto de difusión que se expresó a través de la llamada propaganda y divulgación sanitaria, que permitiría dar información adecuada a la población de la capital y de las principales ciudades de provincia, a través de radio, afiches, películas y otras formas de difusión, entre las que se incluía la campaña del consumo de medio litro de leche por parte de los niños. Esta idea había sido muy bien recibida, aunque contó con problemas en su implementación. El doctor Cruz Coke renunció al gabinete con ocasión de la matanza del Seguro Obrero, en septiembre de 1938, cuando ya se acababa el gobierno de Arturo Alessandri. Ese mismo año publicó un libro en el cual desarrollaba sus ideas e incluía documentos relevantes. Se tituló Medicina Preventiva y Medicina Dirigida, de Editorial Nacimiento. La obra desarrollaba aspectos tan relevantes como la relación entre economía y salubridad, las características de la morbilidad en Chile, una clasificación de las enfermedades, una política de subsidio y de trabajo, así como la necesidad de contar con una previsión financiera y una previsión biológica. El carácter de estas propuestas, leyes y reformas eran particularmente importantes en un doble sentido. En primer lugar, porque Chile era un país muy pobre, con gran cantidad de personas viviendo en la miseria, donde una parte de la población no podía enfrentar los problemas de salud. En segundo lugar, porque el hambre y la desnutrición eran algunos de los males más dolorosos y dramáticos que sufría la población y que tenían consecuencias lamentables, tanto en el subdesarrollo físico e intelectual de las personas como en la mortalidad. Por lo mismo, el doctor Eduardo Cruz Coke no solo fue un médico y un político relevante, sino que en buena medida se convirtió en un visionario, en un adelantado a su tiempo. Incluso, como señalamos, algunos decían que era un iluminado, que combinaba adecuadamente la preocupación por las ideas y por la acción pública. Así lo mostró en el ámbito de la salubridad, cuando le correspondió ejercer como ministro de Estado en el gobierno de Arturo Alessandri, y así procuraría hacerlo en otras etapas de su vida como senador o candidato presidencial. Marta Cruz Coke resume su labor en el libro mencionado de la siguiente manera. En síntesis, se puede afirmar que bajo su dirección el ministerio despertó en Chile, en todas las clases sociales, la conciencia de la importancia de una adecuada alimentación. Las leyes que impulsó y logró promulgar correspondieron a una visión de lo que un gobierno con voluntad política podía hacer por la salud de la población chilena. Disminuyó el ausentismo al trabajo y se redujo drásticamente la mortalidad infantil. Sin duda, Cruz Coke es una figura que vale la pena conocer y ponderar adecuadamente para comprender mejor aquellos años de la década de 1930, que están llenos de iniciativas, pensamiento, acción y ciertamente contradicciones. Nos vemos, que estén muy bien.